Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Mucho hemos comentado acerca de la necesidad de prevenir los siniestros viales, pero una vez ocurridos, ¿cómo se preparan los especialistas que auxilian a las víctimas? Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñeme, ya estamos recorriendo la vía. El quinto pilar del Plan de Acción del Decenio por la Seguridad Vial proclamado por las Naciones Unidas se enfoca en la respuesta tras los siniestros viales de tráfico. Es muy interesante ese asunto a nivel global, a nivel mundial en cuanto al trauma, porque actualmente hay más personas que fallecen de trauma en el mundo que hay personas que fallecen de tuberculosis, SIDA y paludismo juntos como grupo. Y lo que pasa es que hay menos recursos de investigar cuáles son las causas de trauma globalmente y mundialmente. Entonces, es algo que tenemos que rectificar desde la perspectiva de prevención de trauma. Ahora mismo también tenemos desafíos bastante grandes mundialmente. ¿Por qué? Porque más personas están andando en motocicletas, en carros, y eso está alcanzando a países como China, India, cuando hay como 1.000 millones de personas allá. Pero lo que pasa es que cada vez que hay un ser humano con una máquina, lo que sea, un carro, una motocicleta, tiene esa propensidad de chocar y de herirse. Incluso es muy interesante desde la perspectiva de salud pública. No se habla de accidentes de tránsito, se habla de colisiones vehiculares. Incluso con el trauma no existen accidentes. De decir accidente quiere decir que no había nada que podía haber hecho para prevenirlo. Y eso no es verdad. Cruzando la calle, sí se puede prevenir que los carros choquen contra la persona. Se puede prevenir que hay 5 personas montadas sobre el mismo motocicleta o que la gente anda sin cascos. Ese es un tipo de trauma. El otro tipo de trauma que es sumamente importante en el mundo ahora y sobre todo en países como los Estados Unidos, muchos países en América Latina, en África un poco también, es el trauma o la violencia intencional. En este sentido, Cuba prepara cada vez mejor a quienes auxilian a las víctimas. Desde el 2014 nos integramos a la región 14 del Comité de Trauma, que pertenece al Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Y vinieron los dirigentes del Colegio Americano de Cirujanos a nuestro país, en el hospital nuestro, universitario General Calixto García, y dieron el primer curso del curso de trauma avanzado, atención al trauma, a 16 estudiantes, como está establecido internacionalmente. De eso se cogieron 9 compañeros para instructores y les pasamos el curso de instructores también. Esto llevó que ya tenemos certificados 4 de esos candidatos a instructores, estamos 4 certificados para instructores internacionales. Esto posteriormente se ha dado todos los años, se ha dado el curso que lo rige el Colegio Americano de Cirujanos a través de la región 14, en la cual Cuba pertenece a esa región 14. La región 14 es la que incluye el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Conozcamos las tendencias que se inclinan hacia una mejor atención prehospitalaria. Muchas personas están muriendo al lado de la calle cuando fue atropellado por el carro y no están trasladando los pacientes al hospital. Entonces, eso es un gran enfoque allá. Encima de eso, también dentro de los hospitales hay un enfoque sobre la atención al paciente de trauma, utilizando cursos como ATLS o Advanced Trauma Life Support o el apoyo vital avanzado de trauma. Cosas así para decir que hay un idioma global de trauma que empieza con A, B, C, D, E, como vía aérea, respiraciones, la circulación, disabilidad y exposición. Son las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, podemos mejorar lo que hacemos como cirujanos de trauma o clínicos
sencillos en el hospital que va a atender al paciente de trauma, intensivistas, lo que sea. Es la incidencia de las lesiones a nivel de la vía. Dependiendo de esto, es fundamentalmente a las ingestiones de alcohol. Siempre decimos que si usted va a un restaurante o va a una discoteca, pues si toma, no maneja. A veces no respetan las leyes del tránsito. Doblan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, sin tener la vía adecuada, o se llevan el semáforo, etcétera, y esto lleva a atropellamiento de personas o a caídas de la misma moto, no solamente de ellos, sino de la persona que llevan en su vehículo. Esa es una buenísima pregunta, porque realmente son pocos los países como Cuba donde todo el mundo tiene un hermano o hermana que es médico, o casi todo el mundo aquí en Cuba es médico o sabe mucho de la medicina, entonces es una población bien preparada y bien preparado y tiene un nivel de educación que es muy diferente a los demás países de América Latina o en el mundo entero. Entonces aquí hay muchas personas que entienden que hay que trasladar al paciente de una forma cuidadosamente al hospital, etc. Pero por el mundo entero e incluso dentro de las propias ciudades de los Estados Unidos y Canadá, están impartiendo un curso que se llama Stop the Bleed o Detenga el sangramiento o sangrado. Y es precisamente esa pregunta: ¿qué pasa si se ve a alguien que fue chocado por un carro o tuvo una colisión de motocicleta y está sangrando por su pierna o lo que sea, y va a demorar a llegar a una ambulancia, o no hay como trasladar al paciente al hospital porque puede ser que aconteció en una zona rural? Para un accidente, oye, para el tráfico. Antes de socorrerlo, garantice su seguridad y la del lesionado. Trasládelo con su cabeza y el cuerpo en línea recta hacia un lugar seguro. Si está inconsciente, compruebe de inmediato si tiene pulso. Si no lo tiene o tiene duda de lo mismo, active de inmediato el sistema de emergencias médicas y comience a realizar las maniobras de compresión torácica y respiración. Una correcta maniobra no solo salvará su vida, sino también garantizará su posterior calidad. Entonces son como maniobras de primeros auxilios, de empujar con los dedos, de aplicar presión directa, de aplicar una torniquete, por ejemplo, que se puede sencillamente utilizar un esfingomanómetro. Pero son cosas que se puede hacer cuando no hay ayuda profesional en ese momento. La cosa más triste de todo es que ese curso realmente se brindó y se ofreció porque había tantos tiroteos masivos en los Estados Unidos. Y cuando sucede un tiroteo masivo, por ejemplo, la escuela o el lugar donde había el tiroteo tiene que cerrarse a todo el movimiento humano, ¿ves? Porque es una crisis así. Entonces los paramédicos, la gente profesional de medicina no puede entrar hasta que llegue la policía y hasta que la policía encuentra la persona responsable por el tiroteo. Y eso muchas veces puede demorar hasta horas. Y por eso murieron muchos niños, por ejemplo, en Sandy Hook, cuando murieron como 20 personas y muchos niños debajo de la edad de 5 años, 6 años. Entonces, esa idea es que si no pueden llegar los paramédicos a tiempo, por lo menos la gente a tu alrededor van a saber de cómo aplicar la presión directa. Lo más importante y lo que ha tenido un impacto fuerte y más grande globalmente, tanto en Cuba como en Canadá, como en el mundo entero, es la prevención. La prevención de cambiar la cultura, la mentalidad, por ejemplo, de decir que no,
Los carros no tienen el derecho a la vía, son los peatones que tienen el derecho. Entonces, si sale un peatón y viene un carro, el carro mandatoriamente tiene que parar. Yo sé que en Cuba eso no sucede y en muchos países es igual. ¿Por qué? La mentalidad cambia cuando hay una política fuerte que dice que no, vamos a proteger el más vulnerable, que sea el peatón, la persona que está andando en bicicleta. Es la prevención que ha tenido el impacto más grande por el mundo para salvar vidas. Sus sugerencias sobre este y otros temas, envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.